Bienvenido al podcast Liderazgo sin Censura con Cris Méndez, donde el primer miércoles de cada mes estaremos hablando de liderazgo a corazón abierto y sin filtros. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast mensual llamado Liderazgo sin Censura. Hoy estamos con nuestro segundo episodio bonus y estoy tan contento de poder charlar con dos amigos. Lo que hice hace un tiempito atrás en las redes sociales, le pregunté a la gente que me sigue en Instagram que me envíen preguntas de liderazgo. Llegaron más de 250 preguntas y lo que hemos hecho es elegido como 20 o 30. Voy a intentar a responder todas las preguntas que pueda en este tiempo que tenemos de charla en este episodio bonus. Les quiero presentar a dos de nuestros pastores en Hillsong, Buenos Aires. No solamente son miembros del staff de nuestra iglesia, son grandes amigos a nivel personal, son hombres de Dios, personas que nos ayudan a llevar la carga de la visión de nuestra casa, y para mí es un gran gozo poder charlar con ellos esta tarde y ellos me van a estar haciendo las preguntas. Así que vamos a comenzar esta charla y les quiero presentar a mi amigo Nato Anacondia. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan todos? Muy bien, Nato, es buenísimo tenerte acá conmigo en este episodio bonus, y también a Luis Guevara. Todos le decimos pana, ni su esposa lo llama Luis. Panita, ¿cómo andás? Mi esposa no se acuerda cómo me llamo, realmente. Pana. Muy bien, me encanta hacer esto, me encanta el lugar, el día, es buenísimo esto. Bueno, ustedes tienen algunas de las preguntas que nos hicieron por las redes y me van a hacer las preguntas, pero más que preguntas y respuestas, quiero que esto sea una charla práctica que va a ayudar a la audiencia, aquellos que conectan con nosotros en este podcast mensualmente, para poder desafiar las formas de pensar con respecto al liderazgo, para poder inspirar y animar a la gente que decide conectar con nosotros. Genial. Así que vamos a entrar en esto. Genial. Empiezo. Dentro de todas las preguntas que hicieron, como vos ya dijiste, fueron más de 250, una de las que más se repetía era una que a mí me encantó, que es: líder, ¿se nace o se hace? Esa es una muy buena pregunta. Mira, hace poco yo escuché a mi pastor, a Brian Houston, hacer una charla de liderazgo en Australia cuando estuve ahí para nuestro congreso, y él justo habló de esto. Y se acordó de algo que él leyó en el libro de un gran líder, una persona que ha inspirado a un montón de personas alrededor del mundo con sus libros de liderazgo, John Maxwell. Y dice que John Maxwell fue a un pueblito un día, estaba pasando por el pueblo, estaba de viaje y se acercó a este pueblito, y justo en la estación de servicio había un hombre. Y le preguntó a este hombre: ¿hay algún gran líder que nació en este pueblo? Y el Señor le respondió: de lo que yo sé, solamente nacieron bebés en este pueblo. Y entonces, en otras palabras, un lado de la moneda dice que no nace, sino que se hace. Pero yo creo que para algunas personas que tienen como el don de liderazgo, es innato, está dentro de uno, pero también se hace, ¿no? Se forma, se puede moldear liderazgo en alguien, se puede inspirar, podemos ayudar a las personas a crecer en su liderazgo, y yo creo que eso es el resultado de un buen liderazgo. Para mí la meta de mi vida es verte a vos crecer como líder, es verte a vos avanzar como líder, y mi forma de liderarte tiene que producir esos frutos. Y entonces, pero para vos está dentro de vos, es parte de tu llamado, es como Dios te diseñó. Te lo dije el primer día que te conocí, que había algo en vos, y con mi esposa nos hemos dado para ayudar a pulir el oro que Dios puso en vos. Así que yo creo que son las dos cosas, pero yo creo que más se hace que nace, porque se puede desarrollar el liderazgo en uno. ¿Crees que el contexto influye en eso, en que se haga el líder? Totalmente. El contexto para mí es una de las cosas más importantes,
Por eso para nosotros siempre hablamos de cultura de iglesia. Tenemos que tener una cultura que inspira, que identifica, que empodera los puntos que hablé, creo que en el segundo o tercer episodio de este podcast. Y es la cultura que siempre estamos cultivando. ¿Por qué? Porque el contexto es muy importante. El contexto va a producir lo que es el contexto. Entonces, para nosotros es sumamente importante generar una cultura de liderazgo que se trata de levantar a otros y verlos tomar el lugar en el reino y ser los líderes que Dios los llamó a ser. Claro, hablando de eso, o sea, tú, por ejemplo, en el caso de nosotros, en nuestra cultura de iglesia, en la cultura que has creado alrededor del liderazgo, el identificar a personas. Eso es algo que yo creo que tú lo haces, bueno, de una forma magistral, pero justamente nosotros dos, poniéndonos de ejemplo acá, y lo hemos hablado muchas veces con Nato, es como difícil habernos identificado a nosotros. O sea, ¿qué cosas tú ves en las personas que dices, ok, este es su líder, es alguien en que yo quiero invertir, es alguien en que yo quiero potenciar su liderazgo? Porque quizás nosotros, viéndonos a nosotros mismos, diríamos, no, nunca, nosotros no somos elegibles para esto. Sí, totalmente, pero así fueron los 12 discípulos. Si nosotros hubiéramos sido Jesús, no hubiéramos elegido ninguno de los discípulos que Él eligió. Pero Él vio algo en ellos, en cobradores de impuestos, en pescadores, en hombres comunes y corrientes. Y yo creo que es algo natural y también espiritual. Yo me hice la misma pregunta cuando Brian, a mí muchos años atrás, soltó unas palabras de vida sobre mi llamado y yo me pregunté por mucho tiempo, ¿y qué es lo que él vio? Y lo que él vio fue simplemente alguien que siempre estaba presente. Entonces no había una habilidad, no había ningún don que él vio, sino vio a alguien que siempre estaba presente. Y la disponibilidad a él de comunicó, puedo hacer algo con él. Y entonces para ustedes dos, yo vi lo mismo. Estaban presentes, estaban siempre levantando la mano, queriendo servir, queriendo ayudar, queriendo involucrarse. Y eso es sumamente importante. Y después cuando uno camina al lado de un individuo, empezás a ver a un nivel más profundo. Y ahí es cuando tenés que tener ojos para ver el oro que Dios ha depositado en el interior de cada persona. Pero el problema es, y creo que esto también lo hablé en uno de los episodios, muchas veces queremos encontrar el producto final y nunca se va a encontrar porque el producto final no se encuentra, se hace, se desarrolla. Y por eso un liderazgo saludable es tan importante, porque yo entiendo muy bien que yo tengo una responsabilidad que fue dada por Dios de verlos a ustedes florecer. Y si ustedes no están floreciendo, no es culpa de ustedes, es mi culpa, porque yo soy su pastor y yo soy su líder. Dios me ha dado el privilegio de tenerlo a ustedes bajo mi liderazgo. Y entonces es muy importante tener ojos para ver potencial y después comprometerte al viaje del desarrollo de ese potencial. Y muchas veces es un viaje largo. Porque todos estamos en un proceso. Quizá yo estoy en un proceso como ustedes, quizá mi proceso está un poco más avanzado porque llevo más años en esto y no solamente en esto, sino dentro de nuestra cultura. Pero todos estamos en un proceso. Lo importante es reconocer el proceso que cada persona está enfrentando. Por ejemplo, vos empezaste la primera respuesta a la primera pregunta, lo primero que dijiste, una vez mi pastor Brian Houston dijo esto, y seguiste con la respuesta. Algo que me encanta de nuestra casa es la capacidad que Brian tiene como pastor general, pastor global, de replicarse. Si vos podés conocer un poco a Brian y a todos los pastores de Hillsong a nivel global, es esa capacidad que Brian tiene de replicarse, y lo mismo pasa con vos en el continente, en Buenos Aires, en San Pablo, en Montevideo, próximamente en Monterrey. Yo creo que es una de las claves del liderazgo de nuestra iglesia, esa capacidad de replicarnos en otros. ¿Cuál es la clave para vos? Sí, para mí a nivel personal es saber ser un hijo de la casa. Y Brian una vez hace años dijo algo que me impactó.
y fue brillante, fue en el contexto de nuestro congreso, en una charla como esta, y se hablaba de la falta de padres espirituales que hay. Wow. Y él desafió la pregunta y dijo, sí, quizá hay una falta de padres espirituales, pero él dijo, lo que yo veo es que hay una falta de personas en saber cómo ser hijos. Y entonces eso a mí me desafió y me llevó a pensar, yo quiero ser un buen hijo dentro de nuestra casa. Y yo quiero replicar el liderazgo que a mí se me ha dado, a mí se me ha modulado, porque creo que en replicar eso podemos cultivar la cultura que estamos apuntando a cultivar como iglesia. Y entonces es tener oídos para escuchar lenguaje, es tener ojos para ver la manera que uno opera como líder, tomar lo bueno, dejar a un lado lo que no es tan bueno, porque nadie es perfecto. Y entonces, y lo que es importante para mi pastor es importante para mí. Yo no quiero que lo que es importante para mí sea importante para él. No, lo que es importante para él es importante para mí, claro. Porque yo soy un hijo en la casa. Y Genial. aunque tengo una libertad completa de pastorear Hillsong en Latinoamérica, yo sé cuáles son mis parámetros y no me muevo fuera de esos parámetros, porque es dentro de los parámetros que yo encuentro mi libertad como líder. Claro. Y entonces es modelar eso, replicar eso en personas como ustedes y en todo nuestro equipo para que la cultura se mantenga fuerte y esto pueda avanzar y estemos todo como equipo en la misma página. Y ahora, siguiendo con eso que vos decías, porque muchas de las preguntas que nos llegaron eran enfocadas en cómo trato con un liderazgo autoritario o si mi pastor no me escucha. Y me encanta eso que vos decís, porque es eso. Muchas veces nos enfocamos en el que el problema es el liderazgo, pero vos tantos años, no como líder, sino siendo liderado por Brian o por quien te tocó, fueron más de 16, 17 años estando en esa posición. ¿Cómo hiciste vos para manejar esa tensión? Para no se trata de mí. Mira, yo obviamente, porque esto creo que salió cuando estábamos hablando con Esteban Grassman en el último episodio bonus. Sí. Y yo hablo desde nuestro contexto, ¿no? Y no todos tienen nuestro contexto y eso lo entiendo. Claro. Y entonces yo siempre voy a hablar hoy en día de la responsabilidad que yo tengo como líder de modelar algo saludable. Ahora, si alguien está bajo un liderazgo que no es tan saludable, yo no puedo hablar ese contexto porque voy a ofender a alguien. Pero yo sí lo que voy a decir es, como individuo tenés que cuidar tu corazón, tenés que tener un espíritu inofendible, tenés que orar por tu líder, tenés que darte cuenta que vos no tenés toda la razón y tampoco él o ella tienen toda la razón y llegar a un punto medio para que las cosas puedan florecer y puedan avanzar. Pero yo entiendo muy bien y por eso hice este podcast y lo llamé Liderazgo sin Censura, porque quiero entregar toda mi vida para cambiar el paradigma de liderazgo en América Latina y cambiar la forma que muchos lideran a través de modular algo que creemos es saludable, que Dios está usando, aun siendo imperfectos, aun siendo personas débiles con un montón de errores, pero nos damos para intentar mejorar y crecer y para tomar la responsabilidad que tenemos de liderar de tal manera que otros son levantados para que puedan servir a Dios y desarrollar el potencial que Dios le dio. No, es genial. Y de hecho, en relación a lo que dices, de hecho recién lo nombraste, hay muchas preguntas que se enfocaron en cómo tener o cómo desarrollar ese espíritu inofendible. Como líder, ¿cómo lo explicarías? Eso fue un proceso de aprendizaje. Yo hoy en día trato con, por ejemplo, las críticas y los elogios de la misma forma. Dejo que reboten de mi pecho. Porque si dejas que los elogios penetren constantemente tu corazón, te vas a agrandar y vas a pensar que sos el mejor dulce en el mundo. ¿Me entendés? Y entonces es lo mismo con la crítica. Si dejas que las críticas penetren en tu corazón, vas a estar constantemente defendiéndote y perdés el enfoque. Perdés el enfoque. Y entonces yo siempre le digo a ustedes y a nuestro equipo,
sean inofendibles. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener roces entre equipo, miembros de nuestro equipo. Nosotros tenemos a nivel continental en nuestra iglesia más de 3,000 voluntarios. Okay, casi 3,500 voluntarios. Cada uno tiene su personalidad, su carácter, cada uno está en medio de su proceso. Van a haber desacuerdos, van a haber diferencias de opinión, van a haber diferencias en pensamientos. Pero si todos decidimos ser inofendibles, no va a dejar que la diferencia que vos tenés conmigo me afecte, Claro. porque sé que estamos en un proceso y mientras mantenemos lo principal como lo principal, obviamente en primer lugar es Jesús y después la visión de nuestra casa, vamos a poder caminar juntos porque apuntamos al mismo objetivo y no se trata de nosotros, se trata de la visión. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar. No voy a dejar que eso me afecte, porque el enemigo entra. Él necesita un huequito nada más. Sí. Te sentiste mal porque estuviste en desacuerdo con alguien, ahí entra para causar división. Y entonces el tener un espíritu inofendible es dejar que las cosas reboten. Saber que no todos tenemos que pensar de la misma forma y operar de la misma forma. Todos somos seres únicos, pero estamos enfocados en Cristo y estamos enfocados en desarrollar la visión de nuestra casa y marcar una diferencia en nuestra generación. Genial. El problema es que cuando nuestra visión personal está por encima de nuestra visión colectiva, es cuando los roces empiezan a afectar tu corazón. Y justo eso que dijiste al final es tremendo. Y en estos días pusiste en Instagram, pusiste como un pensamiento que decía, no lo puedo decir así bien, pero tú seguramente te vas a acordar, pero era como, no edificamos nuestro ministerio, no hacemos que la iglesia... Sí, no usemos ahí la está. iglesia para edificar nuestros ministerios, sino que tenemos que usar nuestros ministerios para edificar la iglesia. Eso, Sí, exactamente. Y eso es tan importante porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y entonces muchas veces queremos edificar lo nuestro y no edificar lo que Él está edificando. Y por eso Latinoamérica está lleno de ministerios y muy pocas iglesias locales. Ja. Y eso lo tenemos Wow. que cambiar en nuestra generación. Ya que estamos hablando de liderazgo sin censura, Genial. lo vamos a decir. Y entonces lo que brilla en nuestro continente son personajes y no tanto iglesias locales. Wow. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Sí. Y entonces yo no uso nuestra plataforma para edificar las oportunidades que Dios me ha dado, sino que Dios me ha dado una plataforma para edificar nuestra iglesia. Y mi compromiso no está con mi ministerio, mi compromiso está con la iglesia local donde Dios me plantó, porque creo que la iglesia local es la esperanza del mundo. Sí, y amén. entonces muchos quieren usar la iglesia, quieren usar eventos para edificar su nombre, para ser conocidos. Y eso para mí no tiene larga vida. Wow. Tenemos que edificar la iglesia local porque es el plan de Dios para la humanidad por medio de Cristo Jesús y tenemos que usar nuestros dones, nuestros talentos para hacer la iglesia local brillar y no nosotros. Ahora, vos recién hablabas de cómo tenemos que hacer que la visión, siempre enfocarnos en la visión colectiva, que sea más importante que nuestra visión personal. Pero obvio, como seres humanos es lo normal. Siempre que tenemos una opinión, la queremos dar. No importa en qué contexto, y bueno, a veces más los cristianos hacemos eso, ¿no? Pero vos, ¿cómo hiciste, cómo trabajaste eso en tu liderazgo creciendo y entender que mi opinión muchas veces no importa? Es mucho más importante la visión a la que pertenezco. Yo cuando comencé en esto, Nato, daba opiniones bien seguido. Yo siempre tenía opiniones y siempre las daba. Y fui aprendiendo que sí, todos tenemos una voz y podemos dar una opinión, pero las opiniones no ayudan siempre. Y me di cuenta que mis opiniones no eran para construir, sino que eran para criticar y destruir. Y hubo un cambio de chip en mi forma de pensar, que yo solamente iba a dar mi opinión cuando se me pedía que dé mi opinión. Wow. Muchos quieren dar opinión y nadie le está pidiendo sus opiniones. Ahora, eso no significa que uno no puede hablar y pensar de su manera, pero mi punto es, con una visión colectiva, si estamos todos apuntando a lo mismo, se trata de lo colectivo y no de lo personal. Y muchas veces quizás vos me puedes dar una opinión,
pero vos no sabés lo que está detrás de quizá una decisión que yo tomé. Porque tu panorama quizás es pero es pequeño, es limitado, pero mi panorama, vos estás viendo Hillsong, Buenos Aires, yo estoy tomando una decisión basada en Hillsong, Buenos Aires, San Pablo, Monterrey y muy pronto Montevideo. Entonces mi panorama es mucho más amplio y muchas veces damos opiniones sin entender el proceso que está detrás de una decisión que un líder tomó. Ahora, no siempre es así tampoco porque yo entiendo nuestro contexto, pero hoy en día con las redes sociales todos tenemos una plataforma para dar opiniones. Yo diría a la gente, si lo que estás por decir no va a construir, no lo escribas. Claro. No lo hables, porque tenemos que construir, tenemos que agregar valor a las cosas y a la gente. Y si no va a agregar valor, ¿para qué vamos a opinar si va a causar algo polémico, si va a causar división? Y al final del día, como iglesia, tenemos que estar unidos, porque si no nos amamos entre nosotros, ¿cómo van a saber al Dios al cual pertenecemos? Claro. Jesús nos dijo eso, que nos van a conocer de la manera que nosotros nos amamos entre nosotros. Y muchas veces las opiniones que damos o lo que ponemos en las redes, lo que hablamos cuando no estamos de acuerdo con algo, en lugar de unir, trae división y eso no está dando una imagen correcta de lo que es el cuerpo de Cristo. Claro, totalmente, Tal totalmente. cual. Ahora vamos a cambiar un poco el tema, que también era algo que muchos líderes preguntaban, y creo que vos esperar los tiempos de Dios, vos y Lucy lo supieron manejar tan bien, pero tiene una visión tan grande. Por ejemplo, hoy tenemos Buenos Aires, San Pablo, Monterrey, pronto Montevideo, pero en el corazón tuyo y de Lucy ya está las próximas 2, 3, 4 ciudades, 5 ciudades por delante, y ya estás pensando en eso, ya estás planificando para eso. ¿Cómo haces para manejar la tensión entre tanta visión y esperar a la vez los tiempos correctos, los tiempos de Dios? No, para mí eso es una de las cosas más importantes, el saber manejar esa visión, saber hacia dónde vas, pero ser fiel a tu momento actual y saber que llegar a lo que tenés en el corazón y lo que Dios puso en el corazón tiene su tiempo y tiene su proceso. Yo siempre lo he hablado y creo que también esto salió en la charla con Esteban en el último episodio bonus, pero yo hace 14 años atrás, nos mudamos a Buenos Aires hace 4 años atrás, 10 años anteriores, 14 años atrás, yo ya quería venirme para América Latina. Yo pensaba que estaba listo y de ninguna manera estaba listo. Yo te digo honestamente, y lo he dicho esto a nuestra iglesia, que si yo me mudaba cuando yo me quería mudar, estoy convencido y estoy seguro que hoy no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Wow. Para nada. Es más, estoy convencido que nosotros 3 no estaríamos sentados teniendo esta charla. Sí, claro. Seguramente. Porque ustedes se agregaron a nuestra familia en los tiempos de Dios. Exacto. No en mis tiempos. Y si no manejas esa tensión bien, lo que producís en tus tiempos es Ismael. Pero lo que Dios tiene para ti es un Isaac. Wow. Y tenés que reconocer bien los tiempos de Dios y dejar que la espera te moldee, porque la espera entre donde estás y entre lo que Dios tiene para vos y el sueño que te dio, en la espera vas a frustrarte o vas a dejar que la espera te moldee. Y yo prefiero que la espera nos moldee en lugar de frustrarnos, para que nuestro carácter se pueda formar y que en el tiempo de Dios estemos listos para entrar en lo que Él ha preparado para nosotros. Y en relación a eso, ¿qué cosas prácticas tú y Lucy tuvieron que implementar en sus vidas, cambios, actitudes, diferentes respuestas a cosas que tuvieron que implementar a la hora de esperar? Porque Dios fue el que puso ese sueño en el corazón de ustedes. Un sueño que también, obviamente, alimentado por nuestro contexto y por nuestro pastor Brian, ¿no? Pero sí. ¿Cómo hacer para esperar sabiendo que lo que tenías era de Dios? Y a la vez, ¿cuántas veces en ese proceso de espera se frustraron, manejaron la frustración? Mira, muy pocas veces nos frustramos. Te digo por qué. Volviendo a la pregunta de Pana, porque tomamos una decisión. Y cuando uno toma una decisión y se para sobre esa decisión, y esa decisión se transforma en una convicción,
la frustración no te va a afectar. Y entonces nosotros tomamos una decisión de ser fiel a lo que teníamos en la mano. Y entonces 14 años atrás, cuando ese sueño nació en nuestro corazón o aterrizó en nuestro corazón, sembrado por nuestro pastor Brian y después confirmado por Dios, nosotros éramos pastores de una reunión en nuestro campus de Hills en Australia y dijimos, bueno, ese es el sueño. No sabemos cuándo ni sabemos cómo. Sabemos dónde. Lo que vamos a hacer es decidir ser fiel a lo que tenemos en nuestra mano hoy. Wow. Y ese hoy se transformó en 10 años. Y lo que teníamos en la mano iba creciendo, iba cambiando. Pero con Lucy siempre decidimos no ver más allá de lo que tenemos en la mano. Porque si puedo ser fiel a lo que tengo en la mano, Dios cumplirá lo que Él puso en nuestro corazón. Y para mí hoy opero con el mismo principio. Hoy tenemos en la mano nuestras 3 congregaciones actuales. Muy pronto viene Montevideo, van a ser 4, pero yo ya tengo otras 5 o 6 en mi corazón. Pero le tengo que ser fiel a lo que tengo en la mano. Claro. Ser obediente a la voz de Dios que me ha dicho, ahora es el momento para Montevideo. Y cuando siento algo así, le escribo inmediatamente a Brian. Y después de un tiempo de él orarlo, me responde, siento que es el momento también. Y bueno, vamos a ser fiel a eso. Y si siento que Dios me habla de otro lugar, voy a hacer el mismo proceso, hablarlo con Brian, pero yo no estoy buscando que se abran las puertas en otro lugar. Estoy enfocado en lo que tengo en la mano. Bueno. Y es increíble cómo Dios va revelando cosas. Y hoy está sucediendo de una forma acelerada, pero recuerden que 14 años atrás hubo 10 años de espera. Claro. Y como dije con Esteban en la charla que tuvimos, que Dios se toma mucho tiempo para hacer algo bien rápido. Me encanta eso. Por mucho tiempo en la iglesia creamos esta imagen de que los líderes eran como personas que estaban ajenas a los problemas. Sí. Como que Ojalá. No pasaban por dificultades en su familia o problemas personales. Y algo que las redes tal vez destaparon es como que los líderes atravesamos problemas. Y tenemos problemas de ansiedad, hay en un montón de lados, personas que están hablando, líderes que empezaron a hablar de que tienen problemas y están buscando ayuda por su familia, sí, problemas en su matrimonio. ¿Cómo un líder trata con la ansiedad personal, con la depresión, con problemas familiares? ¿Cuál es el mejor consejo que vos le podés dar a un líder que está pasando por eso? Sí, mira, en primer lugar es buscar ayuda. Ninguno de nosotros somos perfectos. Yeah. Sí. Y ninguno de nosotros tenemos lo que es lo correcto, en el sentido de que mi forma de liderar es mi forma. No quiere decir que es la única o la correcta, es mi manera. Como nuestra manera de hacer iglesia es la nuestra. No es mejor o peor que otra manera, es simplemente nuestra manera. Y como líderes tenemos que entender que no tenemos todas las respuestas. No somos los únicos. No somos los correctos y los perfectos. Somos personas frágiles, somos falibles, somos seres imperfectos. Y cuando uno reconoce eso, cuando está atravesando un problema, va a saber buscar ayuda. Va a saber con quién hablar. Yo en mi vida tengo 4 personas que yo puedo levantar mi teléfono y llamarlas si yo necesito un consejo, si necesito una segunda opinión con una decisión, porque yo soy vulnerable con estas 4 voces que hablan directamente a mi vida, porque las necesito. Sí. Si yo dependiera solamente de mí, es una receta para un desastre. Claro. Y entonces, líderes, y yo sé lo que estás hablando, personas que en las redes hoy en día vemos que están pasando por depresión y después el mundo cristiano criticando cómo puede ser, te dije, o que esto, el otro. No. Somos de carne y hueso como todos, siendo pastor, siendo líder, estando en una plataforma, teniendo un perfil público. Somos todos imperfectos. La clave para mí es buscar ayuda y no dejar que el orgullo te venza, donde te encerrás y no hablas con nadie. Genial. Y llega el momento de explosión en tu interior.
No, tenés que buscar ayuda, tenés que hablar, tenés que poder desahogarte y encontrar oídos seguros para poder hablar y voces correctas para poder hablar a tu corazón. ¿Cómo encuentras esas voces? O sea, ¿qué es lo que ves o qué características tú buscas en personas con las que puedes abrirte de esa manera? Personas que si te van a criticar, si puedo usar esa palabra, es de forma constructiva. Personas que te aman, Sí. que no te van a decir esto y esto y esto y esto está mal y ahí termina. Sino que no, es como corregimos de forma correcta, ¿sabes? Nato, estás lleno de potencial, pero creo que tenés que ajustar esta área de tu vida. Y él sabe que yo lo amo, que cuando lo estoy desafiando, está viniendo de una posición de amor, no de arrogancia, Exacto. pensando que yo soy mejor y que mi respuesta es la única. Y entonces todos necesitamos escuchar voces que fluyen de un corazón que nos ama y nos quieren ver florecer y brillar. Las voces que a mí me hablan son personas que tienen un liderazgo a nivel mundial, pero el deseo de su corazón es que yo vaya más lejos que ellos. No es mantenerme pequeño y buenísimo. limitarme, sino es verme crecer y ser más que ellos. Y cuando uno tiene ese corazón, siempre vas a escuchar lo que tiene para decir. Y porque estamos hablando del liderazgo personal en este caso, ¿no? De tú cómo buscas rodearte de personas y cómo tratas este tipo de cosas. Ahora, cuando las personas a las que lideras están enfrentando situaciones difíciles o incluso cometen errores. Bueno, o sea, nosotros dos creo que tenemos un máster ya en cometer errores. Pueden escribir un libro. 5 libros. ¿Cómo frustrar Bueno. a Chris Méndez? No, para nada. Nato más que yo, ¿no? No, vos, un poquito más que yo. No, lo que sí es cómo siempre sigues dándole oportunidades, y no solo eso, sigues dándonos, en este caso a nosotros, sino también cuál es el límite, ¿no? No, O sea, es bien sencillo. Para mí es siempre recordar que yo en un momento estaba donde ustedes están. Como dije al comienzo, todos estamos en un proceso. Es que mi proceso, en comparación al proceso de ustedes, está más avanzado. Ok. Está avanzado, que significa ya estuve a donde ustedes están. Wow. Y yo recuerdo los errores que yo cometí. Y yo recuerdo la gracia que se demostró. Sí. Recuerdo las palabras que se me hablaron, las oportunidades que se me dieron. Y si yo recibí eso, si yo recibí gracia, hablemos de la gracia que recibimos de Dios. Sí. Si nosotros recibimos gracia de Dios, ¿cómo no le vamos a dar gracia a otras personas? La Biblia nos enseña, como fuimos perdonados, tenemos que perdonar. ¿Cómo sería la iglesia si aplicaríamos esa escritura más? Wow. Lo que hemos recibido gratuitamente lo tenemos que dar. Bueno, a nivel liderazgo, yo sé lo que he recibido. ¿Cómo no lo voy a dar? Wow. Si yo te cuento, podríamos hacer un podcast de 5 horas si empiezo a hablar de los errores que yo cometí. Pero sigo estando acá. ¿Por qué? Porque mis líderes me dieron oportunidad, siguieron creyendo, siguieron desafiando, siguieron amando, porque vieron algo y querían que se desarrolle ese potencial. Y entonces ustedes, hace 3 años atrás, cuando comenzaron con nosotros, no conocían bien nuestra cultura. Después de 1 año la conocían un poco más. Cometían quizá los mismos errores, pero a un distinto nivel. Y uno tiene que demostrar gracia, tiene que demostrar amor, tiene que animar porque hay potencial y tenemos que darnos cuenta que todos estamos en un proceso. Exacto. Simón Pedro caminó con Jesús por 3 años. Lo negó 3 veces. Sí. Le cortó el oído a un soldado. Era violento el tipo. Le cortó el oído a un soldado romano. Después de que Jesús resucitó, va a él y restaura su ministerio. Si nosotros fuéramos Jesús, no, ya, olvídate de Pedro. Wow. Se equivocó, me negó, fue violento. Sacó la espada, casi mata a un soldado. Me olvido de Pedro, me enfoco en los otros 10 porque Judas ya me fracasó también, me falló también. No, Wow. sino que él vuelve a Pedro, lo restaura Sí. y le dice, sobre la revelación que vos tuviste de que yo soy el Mesías, vamos a edificar la iglesia. No, es impresionante. Wow. Y entonces, como líderes, ¿cómo no vamos a demostrar eso? Pero lo que a mí me impacta es que cómo era Jesús, en el sentido de que cuando Pedro se da cuenta
que es Jesús que está en la orilla del lago, él se tira de la barca y nada hacia él. En lugar de correr de él, se acerca a él y me hace preguntar, ¿qué es lo que tenía que Jesús, que Pedro reconoció, que aún fallando podía acercarse a él? Yo quiero ser un líder así, No, que totalmente. personas que entiendan Sí. que aún fallando pueden seguir viniendo a mí. Genial. Y para mí eso es un liderazgo del reino de Dios que va a impulsar a la gente a avanzar Exacto. y entrar en lo que Dios tiene para Exacto. ellos. Me encanta. Ahora estamos hablando de un liderazgo del reino, un liderazgo que levanta, un liderazgo que cree, que da oportunidades más allá de los errores que puedas cometer. Pero no en todos lados existe ese liderazgo. Ahora vos siendo líder, no siendo pastor de una iglesia, siendo líder, Ajá. ¿cómo lidiás con ese sentimiento de que tengo ideas, quiero hacer cosas, pero no soy el pastor, no soy la persona para tomar esas decisiones, pero el pastor me pone como un techo, me dice hasta acá? Sí, es una pregunta difícil en responder, ¿no? Volviendo a lo que ya hemos mencionado, de que lo que nosotros estamos hablando acá y las respuestas que yo te estoy dando fluyen del contexto nuestro. Y entonces es una pregunta que puede causar una respuesta polémica, pero yo sí diría que bueno, digamos, yo soy el pastor de nuestra iglesia, vos tenés ideas y vos sentís que yo te estoy poniendo un techo, o me lo tenés que venir a hablar de manera correcta, o tenés que alinear tu actitud, tenés que alinear las decisiones que otra persona está tomando con lo que vos querés, a la visión de la casa, y darte cuenta que quizá lo que vos tenés para aportar o tu opinión o los deseos de tu corazón en este momento no es el momento correcto para que se hagan esas cosas. Volviendo a lo que dije antes también, que el líder siempre va a ver un panorama completo y personas van a ver panoramas limitados porque están enfocados en lo que ellos están haciendo. Pero sí, es una pregunta difícil de responder porque tengo mis opiniones, pero no las voy a dar. Porque no quiero ponerle ideas en la cabeza de personas que están siendo liderados por otras personas que quizá no lideran de la manera que yo voy a liderar. Pero yo como líder tengo que asegurarme de no ponerle el techo a nadie. En referencia a eso, hay un dicho aquí en Argentina que se aplica al fútbol, que dice equipo que gana no se toca. O sea, el equipo que gana no se cambian los jugadores. Pero el tema es que, aplicado al liderazgo y el liderazgo en la iglesia, muchas veces cuando las cosas van bien, es difícil hacer cambios ahí. Es fácil hacer cambios de repente cuando las cosas van mal, no están funcionando, entonces tienes que hacer cambios. Pero ¿cómo haces? Porque yo veo que tú sueles hacer cambios cuando las cosas al parecer van muy bien. Entonces van en un momento que vamos súper bien y haces cambios. ¿Cómo sabes cuándo hacer ese tipo de cambios? Yo creo que si esperas hasta que algo vaya mal para hacer un cambio es demasiado tarde. Porque perdés momentum. Y entonces, esto es otra cosa que yo aprendí de Brian, que en los mejores momentos venían los cambios. Wow. Para que se vayan las cosas a otro nivel. Como dije, el esperar a que algo no funcione para hacer un cambio ya es demasiado tarde. Y entonces es saber entender, ¿no?, que para mí en el reino de Dios no debe existir el declive, sino que siempre tenemos que avanzar. Eso es bueno. Siempre tenemos que ver progreso. Wow. Y por eso yo me enfoco en la salud de nuestros equipos, de nuestra congregación, porque yo creo donde hay algo saludable, el crecimiento y el progreso es el fruto de eso. Y para mí son en esos momentos. Es, por ejemplo, nosotros hoy. Yo hoy no estoy liderando de la misma manera que lideré cuando solamente estábamos en Buenos Aires. Ahora estamos en 4 ciudades en el continente y yo tuve que cambiar
tuve que aumentar mi capacidad. Muchos de ustedes no se dieron cuenta de cambios que yo estaba generando en mi vida cuando solamente éramos Buenos Aires, porque yo sabía dónde íbamos. Y entonces no esperé hasta que empecemos en otro lugar, porque iba a ser muy tarde. Tenía que generar cambios en mí, mi agenda, mi manera de hacer vida, familia, de edificar mi matrimonio, de liderar equipos. Lo tenía que cambiar antes de tomar el paso de expansión. Y creo que muchas veces le tememos a los cambios porque pensamos que la gente no lo va a abrazar, que la gente lo va a rechazar, pero yo creo que a donde no hay cambio no hay progreso y hay que saber cuándo aplicar los cambios, y no es cuando las cosas van mal, es cuando las cosas van bien. Si van bien pueden ir mejor, si haces ajustes para que las cosas se vayan a otro nivel. ¿Y cómo medís salud? Salud es para mí, en nuestra iglesia, una de las cosas que yo miro todos los domingos cuando a mí me llegan los reportes de nuestras reuniones alrededor del continente, muchos piensan que el primer número que yo miro es la asistencia. No, el primer número que yo miro es cuánta gente estuvo sirviendo, cuántas personas tenemos en nuestros equipos. Y miro eso semanalmente para ver si hay crecimiento o si hay declive. Si hay declive, algo no está funcionando y tengo que tener conversaciones, porque gente involucrada y progreso en gente involucrada para mí demuestra que hay salud dentro de nuestros equipos. Obviamente, eso después va a producir crecimiento. Ahí es cuando miro los números de asistencia para ver si estamos avanzando. Y yo comparo el domingo pasado con el mismo domingo del año anterior. No hago domingo a domingo del mismo año, sino domingo a domingo, 12 meses de diferencia, porque cada año tiene sus patrones y uno puede medir las cosas. Y entonces yo veo esas cosas, mido salud en cuánta gente hay en nuestros grupos de conexión, grupos pequeños, porque ahí es donde se ve la conexión en nuestra iglesia. Y buenísimo. La asistencia un domingo no va a crecer si los grupos de conexiones no están saludables, porque ahí es donde se genera comunidad, se crea puntos de conexión para la gente. Yo mido salud con la cantidad de gente nueva que está llegando a la iglesia, con la cantidad de gente que está recibiendo al Señor, gente que jamás pisó una iglesia. Son ciertas cosas que yo mido para ver cómo estamos y cómo está la salud de todo lo que estamos haciendo. No, genial, genial. Última pregunta que te hago. ¿Cuándo tú, de forma personal, cuándo te diste cuenta que eras un líder? ¿O cómo te diste cuenta? Más allá de que te dieron un título o una posición, que sabemos que de eso no se trata. ¿Cuándo tú te diste cuenta? Sí, para mí, hoy yo pienso muy diferente de lo que yo pensaba cuando yo me di cuenta que era líder. Porque hoy yo pienso que todos somos líderes. El momento que recibimos la salvación, somos líderes. Porque tenemos que representar a Cristo. No se trata de un título o una posición. De esto se trata todo este podcast. No solamente esta charla, todos los episodios que hacemos, para que la gente se dé cuenta de eso. Pero yo me di cuenta en el Instituto Bíblico, y algo que me abrió la mente fue cuando uno de mis mejores amigos hoy en día, que en ese entonces era mi líder, me estaba pidiendo hacer varias cosas. Creo que esto lo comenté en algún episodio. Y me estaba preguntando hacer varias cosas. Y yo le dije, pero eso es lo que hacen los pastores. Y él me dijo, no necesitas el título de pastor para hacer esas cosas. Y es como, eso para mí fue un shock mental, fue algo que explotó en mi interior, porque muchas veces no hacemos ciertas cosas porque no tenemos la posición, no tenemos el título y pensamos que necesitamos eso para operar a ese nivel. Desde la creación, que Dios dijo que fuimos creados a su imagen y su semejanza, y que Él nos dio autoridad sobre los animales y sobre este mundo,
somos líderes y todos podemos liderar. Yo puedo liderar en mi familia, puedo liderar en mi colegio, puedo ser ejemplo en mi club deportivo, en el gimnasio a donde voy, en el supermercado donde hago las compras. Pero lo que pasa es especialmente en nuestro continente. Y una vez más es la razón de hacer este podcast. Pensamos que se reduce a un título o una posición y tenemos que cambiar eso. Porque uno no tiene que empezar a liderar cuando recibe un título o una posición. No se trata de eso. Se trata de ser hijos de Dios y de reflejar el reino y marcar una diferencia en este mundo. Y como personas de fe, todos podemos liderar. Y cuando sentís que el plato es demasiado grande para vos, que no estás capacitado para tanto... Levanto a personas como ustedes que me ayudan a cargar el plato. Wow. Pero esa es la clave, porque yo solo no puedo. Y entonces yo tengo un plato muy lleno en mi vida, con muchas responsabilidades. Pero sin personas como ustedes a mi lado, nada de lo que estamos haciendo sería posible. El error sería pensar que yo solo tengo que llevar ese plato. Y es el error que muchos líderes cometen. El plato no fue dado para que yo lo lleve solo, fue dado para que yo levante a otros a llevar la carga conmigo y que juntos hagamos algo en nuestra vida que glorifica a Dios y que marca la diferencia. No se trata de eso el liderazgo, no se trata de eso ser cristiano, ser una persona de fe. Ahora, yo tengo un plato bien lleno, pero le doy gracias a Dios por ustedes, por sus esposas, por nuestro equipo, por nuestros miles de voluntarios que llevan el plato conmigo y con Lucy. Si no, no podríamos hacer una iglesia con una visión continental. Imposible. Perfecto. Yo no tengo más preguntas. No, yo podría estar toda la noche hablando aquí. No, creo que van 40 minutos que estamos charlando, que es un récord para un podcast mío, que normalmente hago 15, 16 minutos, pero los episodios bonus siempre van a ser un poco más largos y un poco diferentes, charlas íntimas como esta. Así que muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Nos encanta la comunidad a través de este podcast que se está generando y como siempre digo, hay que recordar que el liderazgo siempre es el problema, pero también siempre es la respuesta. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en iTunes, YouTube o cualquier otra plataforma que uses para escucharnos. Si tienes preguntas sobre liderazgo, escríbenos a podcastdeliderazgo@hillsong.com. Gracias de nuevo por ser parte de Liderazgo sin Censura con Chris Méndez.